Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar, entre otras cosas, de Irán y las decisiones que tuvo de suspender algunos compromisos a los que había arribado como parte del acuerdo nuclear del año 2015. Además, 2 periodistas detenidos durante más de 500 días fueron finalmente liberados por el gobierno de Birmania. Y también cómo reconstruyen sus vidas las familias que fueron afectadas por los deslizamientos en La Paz, en Bolivia. Irán anunció el miércoles que dejará de aplicar algunos de sus compromisos del Acuerdo Internacional sobre su programa nuclear de 2015. Las medidas son adoptadas en respuesta a la decisión unilateral que tomó Estados Unidos hace un año de retirarse de ese pacto y restablecer sanciones. Así que hoy Irán está tomando medidas para detener 2 cosas. No continuaremos vendiendo 2 cosas. Desde hoy dejaremos de vender uranio enriquecido y nuestra agua pesada. Por supuesto, esta decisión es por 60 días. Israel, feroz enemigo de Irán y del acuerdo, afirmó que no permitirá a ese país fabricar armas nucleares. Esta mañana, en mi camino hacia aquí, escuché que Irán pretende continuar su programa nuclear. No dejaremos que Irán obtenga el arma nuclear. El anuncio tiene lugar en un clima de tensiones exacerbadas entre Teherán y Washington, que indicó el martes que enviaba bombarderos B-52 al Golfo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, de visita sorpresa en Bagdad, acusó el martes a Teherán de preparar ataques inminentes contra las fuerzas norteamericanas. Fueron liberados el martes 2 periodistas de Reuters que estaban detenidos por su investigación sobre la crisis de los rohingyas en Birmania. Hwa Lon y Kyaw Soe Oh pasaron más de 500 días detenidos, pero salieron gracias a una amnistía presidencial. Su detención en diciembre de 2017 dio la vuelta al mundo y los convirtió en una muestra del deterioro de la libertad de prensa bajo el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los 2 reporteros estaban acusados de haber infringido la ley sobre secretos de Estado, que data de la época colonial, y habían sido condenados a 7 años de cárcel cada uno. Estoy feliz y emocionado de ver a mi familia y mis colegas. Ansío llegar a mi buró de noticias. En el momento de su detención investigaban una masacre de 10 rohingyas en el estado de Rakhine, donde el ejército birmano forzó a 740.000 miembros de esa minoría apátrida a huir al vecino Bangladesh. Hwa Lon y Kyaw Soe Oh recibieron el mes pasado el premio Pulitzer, una de las mayores recompensas en el periodismo. Su caso se convirtió en un ejemplo de la guerra contra la libertad de prensa y atrajo la atención de la abogada de derechos humanos Amal Clooney. Unas 580 personas permanecen en este campamento en la cancha Fígaro, a pocos metros del derrumbe del barrio San Jorge de Cantutani, que afectó a más de 160 viviendas en La Paz. La casa de Nelly Luna desapareció y ahora debe adaptarse a uno de estos habitáculos habilitados para que en ellos quepan unas 16 personas. En algunos casos acogen a familias enteras y en otros a unas 2 o 3, dependiendo la cantidad de sus integrantes. Estamos como zombies sentados en nuestras camas a veces. A veces estamos aquí con los vecinos de carpa, en este caso, tomando un refresco, recordando todo el tiempo lo que ha sucedido. Cientos de damnificados han visto cómo quedaron sepultados años y años de esfuerzo familiar. Ahora no tienen otro remedio que permanecer en el campamento todo el día, a la espera de alguna reunión convocada por la alcaldía o el gobierno nacional, que han comprometido su apoyo para dotar de terrenos o departamentos a los afectados. Otros, en cambio, aún esperan encontrar bajo los escombros a sus familiares desaparecidos. Que sigan buscando, por favor. Queremos dar una cristiana sepultura, por favor. Así tal vez ya muertos, pero queremos darle una cristiana sepultura.
Algunas de estas personas tienen días de tolerancia para volver a sus trabajos y permanecer a la espera de alguna autorización para ingresar provisionalmente al sitio del derrumbe o a casas aún en pie para intentar rescatar alguna pertenencia. Otros, en especial los jóvenes, organizan la búsqueda de sus mascotas. Aquellas que lograron llegar al campamento resguardan la entrada de las carpas ladrando al extraño que se acerque demasiado. En este lugar los baños son comunes, así como la cocina y los puntos médicos habilitados. En una pequeña cancha contigua al campamento, montañas de zapatos, ropa y frazadas permanecen amontonadas sin distribuir porque no queda espacio donde colocarlas. Las tareas de estabilización continúan con el trabajo de maquinaria pesada mientras algunas viviendas sociales se han comenzado a entregar en localidades vecinas como Mecapaca y El Alto. Cuba inauguró esta semana su feria anual de turismo junto a representantes de gobiernos y empresas europeas. Este año el evento tiene lugar en un contexto de rispideces con Estados Unidos, que activó este mes una ley que permite que estadounidenses y cubano-estadounidenses demanden a los nuevos administradores de propiedades nacionalizadas por la Revolución de 1959. El gobierno cubano garantizó la estabilidad para las inversiones extranjeras. Este engendro jurídico que a quien primero afecta es a las propias compañías estadounidenses no podrá ser aplicado dentro de nuestro país, por lo que todas las empresas que tienen negocios en Cuba tienen total seguridad jurídica. España fue uno de los primeros países en reaccionar. España ha liderado dentro de la Unión Europea la resistencia a la activación de esta medida y rechazamos enérgicamente esta decisión de la administración estadounidense. La aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton estuvo suspendida desde 1996 para evitar choques entre Washington y sus aliados. Pero el presidente Donald Trump activó la ley y recrudeció el embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962, acusando a Cuba de violar derechos humanos y de apoyar militarmente a Nicolás Maduro en Venezuela. Pese a las tensiones, 26 empresas de Estados Unidos acuden a la feria. El turismo estadounidense a Cuba creció un 93% en el primer cuatrimestre de este año, con más de 257.000 visitantes. Este Chevrolet Impala 1959 tuvo su momento de fama en 2015, cuando el entonces secretario de Estado estadounidense John Kerry se fotografió junto a él tras reabrir la embajada de su país en Cuba. Pero ahora lleva 3 años parado en un taller, y el endurecimiento del bloqueo bajo el gobierno de Donald Trump retrasa la llegada de sus piezas desde Miami. La compañía Nostalgicar restaura autos clásicos para el turismo, a pesar del embargo que, entre otras cosas, le impide importar. Nuestro negocio 100% depende de los suministros que nosotros traemos de los Estados Unidos y en los últimos 5 o 6 meses hemos visto una problemática bien difícil. Además de activar leyes que complican las inversiones extranjeras, Washington intensificó las sanciones contra quienes comercien con la isla, limitó el envío de remesas, complicó la entrega de visas y adelantó que restringirá los viajes de estadounidenses. Va a ser un impacto sobre el sector contrapropista, ya que en muchos destinos turísticos dependen del turismo americano. La compañía de cruceros Carnival se convirtió la semana pasada en la primera empresa demandada en tribunales de Estados Unidos por el uso de propiedades nacionalizadas en Cuba tras la Revolución de 1959, al amparo de una ley que estuvo congelada más de 2 décadas, pero que Trump activó. El mandatario recrudeció el bloqueo, cuestionando el sistema socialista de Cuba, acusando a su gobierno de violar derechos humanos y de apoyar militarmente a Nicolás Maduro en Venezuela. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de cómo alquimistas en Islandia convierten el dióxido de carbono en rocas
para contribuir a frenar el calentamiento global. Si de calentamiento global hablamos, también como en Alaska cazan y pescan en medio de esa situación que le toca vivir hoy al planeta. Y además, el enigma sobre Leonardo da Vinci, el más grande científico italiano, artista, creador, 500 años de su fallecimiento y un mechón de pelo que podría dar algunas pistas. En los volcanes islandeses, unos alquimistas del siglo XXI intentan limpiar la atmósfera. Convierten en roca el dióxido de carbono, el principal responsable del cambio climático. Capturamos el CO2 en un proceso muy simple, disolviéndolo en agua. Entonces, básicamente, solo estamos haciendo agua de soda con CO2. Luego transportamos esa agua que contiene el CO2 disuelto hacia nuestro campo de inyección, donde lo inyectamos en el subsuelo. Y allí se transforma en roca a través de las reacciones de mineralización con el lecho rocoso que lo rodea. La técnica acelera un proceso natural que puede llevar millones de años, la mineralización del dióxido de carbono. Este gas de efecto invernadero es producido masivamente en la isla boreal, por los transportes, la industria y los volcanes. El proyecto Carfix permite eliminar en 30% las emisiones de CO2 a la atmósfera de la central geotérmica. Cada año capta 12.000 toneladas de gas, a un costo de unos $25 por tonelada. Su principal inconveniente es que consume mucha agua, un elemento que es abundante en Islandia, pero escaso en otros lugares del planeta. Por una tonelada de CO2 inyectada, hacen falta 25 toneladas de agua desalinizada. Estamos realizando experimentos con agua de mar, donde disolvemos el CO2 en el agua de mar y lo inyectamos. Porque si puedes usar agua de mar, tienes un suministro infinito de agua. Y hay muchas rocas reactivas ubicadas cerca de las líneas costeras y, por supuesto, dentro de los océanos. En un país de géiseres, glaciares y volcanes, al menos la mitad de la energía producida proviene de la geotermia. Es una suerte para estos científicos, que convirtieron a la central, una de las más grandes de su tipo, en un laboratorio. Willard Church Jr. ha salido a pescar en el hielo hasta bien entrado el mes de abril, abriendo sin problemas hoyos de más de 1 metro de profundidad en el río Kanektok, muy cerca de su casa. Pero el cauce que corre a lo largo de la aldea Kinagak, en el suroeste de Alaska, ahora apenas se congela. Es a causa del calentamiento de las temperaturas, un fenómeno que causa estragos en la población indígena del estado y en su modo de subsistencia. Ahí afuera los nativos estamos por los recursos naturales, las moras, las hojas verdes, las aves, los peces, ya sabes, los animales de la tierra, los animales marinos. Eso es nuestro alimento principal. Cazamos y pescamos y nos reunimos para ello. No somos una cultura agraria, seguimos siendo cazadores y recolectores. Church, de 55 años, es miembro de la comunidad esquimal Yupik, en la remota aldea de unas 700 personas, ubicada entre el mar de Bering y la bahía de Kuskokwim. La población nativa de Alaska, que se estima en unos 120,000 habitantes y que vive en unas 230 comunidades rurales, se encuentra en el epicentro de la crisis. De acuerdo con la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, un informe publicado en noviembre, el estado es una de las regiones de calentamiento más alto en la Tierra, al doble de velocidad del promedio mundial. Se está volviendo más difícil. El hielo se adelgaza cada año. En otoño tenemos lluvias por semanas y las gotas de lluvia son así de grandes. El incremento de la temperatura está cambiando su forma de subsistencia, pues el suministro de alimentos está muy impactado. Las vías fluviales congeladas que se convierten en rutas de hielo durante el invierno y la primavera, conectando las aldeas rurales y permitiendo el transporte de mercancías, ahora se agrietan más pronto o simplemente no se congelan. Y volar en los pequeños aviones hacia estas comunidades, si el tiempo lo permite, es demasiado caro para la mayoría. La cacería era más fácil cuando las focas descansaban sobre el hielo, pero ahora deben cazarlas en el mar abierto. A eso se suma el hecho de que el permafrost, el suelo congelado que constituye casi el 85% de Alaska, también se está descongelando. La ciencia intenta recuperar el ADN del genio Leonardo da Vinci,
Un enigmático mechón compuesto por una docena de cabellos blancos y rubios fue presentado el jueves en Italia como la nueva clave de la investigación científica. Durante 40 años, el historiador de arte Alessandro Besozzi ha estudiado la genealogía de Leonardo. En 2016, su equipo logró establecer que tiene 35 descendientes indirectos vivos, tras lo cual fue contactado por el coleccionista propietario del mechón, quien aceptó exhibirlo. También hay un anillo de bronce que, según documentos históricos, era el que solía llevar el genio florentino en uno de sus dedos. Comenzamos un diálogo, un contacto, algunas revisiones y llegamos a la conclusión de que esas dos reliquias pertenecieron a Arsène Houssaye, la famosa descubridora del cuerpo de Leonardo en el Castillo Real de Amboise. Nacido el 15 de abril de 1452 de una unión ilegítima entre un notario y una campesina, el joven Leonardo fue criado por su abuelo y su tío. Según su biografía oficial, no tuvo hijos, pero sí una veintena de medios hermanos. Falleció el 2 de mayo de 1519 en Francia y fue enterrado en la capilla del castillo de Amboise debido a que el edificio fue destruido en 1807. Sus presuntos huesos se conservan desde 1874 en la capilla de Saint-Hubert en Amboise. Los investigadores italianos han decidido no perturbar el descanso del genio para analizar sus restos, pues podría ser percibido como una profanación. Pero el descubrimiento del mechón en Estados Unidos suscitó polémica. Algunos estudiosos de gran prestigio lo consideran una noticia poco creíble. Seguramente es un descubrimiento que puede ofrecer la posibilidad de rastrear el ADN de Leonardo. Pero es un tema a ser verificado. Con ocasión del 500 aniversario de la muerte del maestro toscano, Besozzi decidió exponer al público el mechón en la sede de la biblioteca dedicada a Leonardo en su pueblo natal, Vinci, en Toscana. Las conclusiones de la investigación se divulgarán en los próximos meses. Cientos de grafiteros han llenado de color el puerto chileno de Valparaíso. En los últimos años, las paredes de muchas casas se han transformado en lienzos en los que artistas locales y extranjeros han plasmado grafitis y murales. Los murales siempre han existido ya de hace muchos años atrás, pero creo que esto como de ya como mezclar el graffiti con el muralismo, hacer como street art, arte callejero, o ya como que empezó a como evolucionar y como a llegar a lo que es ahora, que es como una galería al aire libre, se podría decir. Sammy y Cintia son pareja y forman un dúo que se hace llamar Un Color Distinto. Han pintado obras que se convirtieron en destinos obligados para los miles de turistas que visitan cada día este lugar. Valparaíso era como, es como la ciudad perfecta porque con sus escaleras, laberintos, tiene muchos lugares abandonados y son como lugares propicios para poder pintar. Hoy en día hay unos 1.400 grafitis y murales en Valparaíso. Se estima que más de 300 artistas callejeros han pintado algunas de las paredes de Valparaíso en los últimos 5 años. Se mezcla muy bien y es como muy único. Nunca lo he visto esto en algún sitio en el mundo. Pues sí, es muy único, muy particular. Los vecinos han ido dejando atrás su desconfianza hacia los grafiteros. Ahora les abren sus puertas y les permiten colorear sus paredes. Yo diría que la mayoría de la gente lo miraba como un daño, una especie de daño al turismo. Decían, ¿cómo vaya a mostrar a los turistas? De hecho, nos decían eso. ¿Cómo le vas a mostrar a los turistas los rayados de la ciudad? Las autoridades de la ciudad también les han dado espacios para expresarse. Los artistas agradecen, pero lo creen insuficiente, ya que aunque tienen permiso, afirman que aún son perseguidos por la policía. Un ciento de mujeres vestidas como Eva Perón desfilaron el lunes por el centro de Buenos Aires al celebrar los 100 años del nacimiento de la llamada banderada de los humildes en Argentina. La propuesta es artístico-política, se eligieron 5 trajes emblemáticos, 5 imágenes muy emblemáticas de Eva
Por eso estamos todas con estas 5 y a mí me tocó simplemente Y la idea es que no nos parezcamos a Evita, no ser rubias, flaquitas y demás, sino encarnarla. La iniciativa fue descrita como artístico-política y autogestiva por las organizadoras de uno de los numerosos homenajes a la segunda esposa del 3 veces presidente Juan Perón. La admiro como luchadora de nuestro país, como feminista también creo que gracias a ella las mujeres tenemos muchos derechos, los trabajadores y trabajadoras. Pero sobre... Las evitas realizaron una procesión de tono opositor al gobierno del presidente liberal Mauricio Macri, rodeadas de varios centenares de manifestantes. Además marcharon por la céntrica avenida 9 de Julio, hasta el hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en donde el 22 de agosto de 1951, unos 2 millones de personas pidieron a Eva Perón que acompañara en la fórmula presidencial a su esposo, que buscaría ese año la reelección. 9 días más tarde, Evita, enferma de cáncer y por presión de las Fuerzas Armadas, declinó su candidatura en un célebre mensaje emitido por radio y conocido como el renunciamiento histórico. Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, un pueblo a 200 kilómetros de Buenos Aires, a donde llegó a los 15 años. Fue actriz de teatro y cine hasta que en 1944 conoció a Perón y su vida se transformó. Murió de cáncer a los 33 años el 26 de julio de 1952. El ingenio sumado al deseo de salir adelante y trabajar son los elementos que llevaron al mexicano Martín Amaro a revolucionar las prótesis tradicionales. Con una inversión tan solo de $4, este visionario construyó una prótesis para su pierna, la cual perdió hace casi 8 años. Gracias al cloruro de polivinilo, que es un material utilizado en tuberías, Amaro pudo ponerse nuevamente de pie. Tenía material ahí guardado y más o menos me fijé una vez en una persona que pasó con prótesis y me dio una idea, más o menos cómo hacerla, pues. En lo cual lo que tenía saqué, empecé a ver y encontré un pedazo de tubo de 4 pulgadas, que fue lo que casi estuvo a mi medida de muñón. Este hombre perdió la pierna en un accidente de cocina que le ocasionó quemaduras en la pierna izquierda, las cuales se complicaron debido a la diabetes tipo 2 que padece. Tras los primeros meses en los que se movió con una silla de ruedas, Amaro se dio cuenta que esa no era la vida que deseaba. Y pues sí, me hice un amarre, me puse un tenis y sí, ya pues me paraba y bueno, ahí pues me sentía más bien, pues más contento porque bueno, al menos ya me paraba con mis 2 pies, ya no hacía uso de las muletas. Actualmente ayuda a una familia a cuidar una casa donde hace trabajos de jardinería, fontanería y limpieza de alberca, además de hacer mandados para los cuales se transporta en una motocicleta que él mismo maneja. Los altos costos de las prótesis tradicionales están fuera del alcance de Amaro, quien orgulloso de su logro cuenta que ha recibido pedidos de su innovadora solución. Después hice más de 10, de diferentes estados me hablaron y yo les comentaba primeramente pues que era de PVC, que no era la original y hay unos que sí pues aceptaban. Sin embargo, a pesar de la inspiradora historia, los médicos especialistas en ortopedia que han tratado a Amaro aseguran que el material utilizado de su prótesis no es adecuado, porque podría causarle un daño irreparable en los vasos sanguíneos y eso derivaría en que en algún momento se podría llegar a amputar un poco más la pierna.